Miles de animales serán sacrificados este martes en China para convertirse en el plato principal del Festival de la Carne de Perro. La polémica carnicería de perros y gatos se realiza nuevamente en un ambiente cada vez más tenso por las críticas de organismos protectores de animales. Varios miles de perros con cifras dispares de diferentes organizaciones, ya que no hay datos oficiales, serán sacrificados para ser incluidos en el menú del día del Festival de Carne de Perro de Yulin, frente a las protestas de defensores de los animales que lo consideran un espectáculo bárbaro y cruel. Las jaulas con perros y gatos se amontonaban este lunes en el mercado Dashashin de Yulin, preparados para ser el plato estrella durante la celebración del solsticio de verano, mientras activistas desplazados al lugar aún tratan de liberar a algunos de ellos. Hasta el lunes, la organización Human Society International ha conseguido rescatar 54 perros y más de 20 gatos. Dijeron que lograron juntar 11 millones de firmas contra el Festival de Carne de Perro, sin embargo, la práctica continúa. En los últimos años se han producido enfrentamientos entre los vendedores de perros y los activistas, y algunos restaurantes especializados en carne de perro, algunos vendedores, optaron por ocultar los carteles que los publicitan para evitar problemas. Las escenas en el mercado de Konghun de Yulin, donde se vende la carne de perro una vez que los animales son sacrificados, se asemejan a otras de mercados al aire libre de China, si bien en este se puede diferenciar claramente a perros despellejados o quemados, colgados de ganchos de carnicero por la boca, preparados para ser cortados y servidos a los clientes. El festival genera controversia no solo por la práctica de comer a estos animales, común en Asia, sino por su procedencia. La mayoría de los perros que acaban servidos en el plato en este festival son animales de compañía robados o callejeros, según un estudio de la Fundación de Animales de Asia del 2015.